Bienvenidos a En la Mesa con Julio González, un podcast de The Table Group, conversaciones que buscan cambiar el mundo del trabajo para que su organización sea más efectiva, menos disfuncional y sus empleados se sientan más satisfechos y menos frustrados en su trabajo. Mi invitada de hoy, Mariela Blanco, es coach ejecutivo y es máster en educación y en un programa de liderazgo de, ¿cómo se llama la universidad? Framingham College. Y increíble experiencia, no solamente como mamá, sino también ahora en una nueva carrera que encontró en el mundo del coaching. Mariela, bienvenida al podcast. Gracias. Gracias por invitarme. Estamos aquí para hablar de dos temas. Vamos a hablar primero de coaching. Mariela tiene la doble certificación de INCAE, que es una de las más prestigiosas escuelas de negocios en América Latina, y de ICF, que es el International Coach Federation. Dos credenciales muy buenas, sobre todo en un mundo donde hoy todo el mundo es coach. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, esa credencial es súper importante en términos de proceso. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que todo el mundo necesita un coach. Vamos a hablar de eso un montón. Y luego el segundo tema que vamos a hablar también es de la importancia de la mujer en lugares, en posiciones de liderazgo. Vamos a hablar un poquito de esos dos temas. Mariela tiene mucha experiencia con un proyecto que se llama La Semilla, que lanzó en Costa Rica este año. Entonces vamos a hablar de esos dos temas. Primero hablemos de coaching. Yo creo que todo el mundo necesita un coach. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo debería tener un coach? Bueno, es impresionante cómo se desarrolla el coach. La función del coach es acompañar a las personas a sacar su máximo potencial. Todo esto empezó con los coaches de tenis. O sea, los jugadores de tenis profesionales tenían un coach y se dieron cuenta de que cuando la persona era dirigida por este coach, ¿verdad? Y se veían a ellos mismos, no le decía, digamos, los errores que él tenía, sino que lo hacía verlos, el jugador llegaba a hacerse mucho más profesional. Entonces, de ahí, por eso la palabra coach, ¿ok? Entonces, creo que eso ayuda muchísimo en cualquier nivel en que uno esté a desarrollarse como persona, como profesional, como quieras, ¿verdad? Es un acompañamiento, algo a lo que usted le ayuda a la persona a sacar su máximo potencial, todo lo que la persona puede aspirar y la acompaña along the way con Entonces, ciertos instrumentos. Comenzó en el mundo del deporte, ¿verdad? Donde un coach o un entrenador, en el deporte en español le decimos entrenador o director técnico, pero al final es un coach. Es un coach. ¿Verdad? Que está observando a un atleta y dijiste una palabra clave, hacerle ver, ¿verdad? Un área donde puede ejecutar mejor para tener mayor efectividad. A veces el coaching ejecutivo, bueno, eso entonces comienza eso en el mundo del deporte. ¿Cómo pasa eso al mundo del coaching ejecutivo? Bueno, precisamente las personas o una persona específica desarrolló todo un sistema basado en el coaching y así surgieron varias escuelas en diferentes partes del mundo que han ido mejorando y han ido implementando varios instrumentos para que el coaching sea cada vez más efectivo. La escuela que nosotros seguimos es la escuela de Sun, que viene de España, pero hay muchas otras escuelas. Excelente, excelente. Y aquí creo que tú y tu esposo Tomás participan en el board de ICF, ¿no? Creo que Tomás está en el board de ICF. Estuvo, sí, él ayudó a formar acá en la junta directiva, lo trajo para Costa Rica la certificación internacional. Excelente. Entonces el coaching, yo estoy fascinado con el coaching porque mi primera experiencia con el coaching fue, trabajaba en Atlanta en una empresa grande, una empresa internacional con muchas operaciones en diferentes partes del mundo. Mi división era responsable, bueno, la división en la que yo participaba, no era yo el jefe de esa división, éramos responsables por una parte grande del presupuesto de la empresa y recuerdo que en mi visión, las decisiones que estaba tomando nuestro jefe en ese momento, yo no las veía como decisiones alineadas a la estrategia de la empresa. Y había mucho dinero que se estaba invirtiendo. Yo pensaba que las propuestas que yo estaba trayendo estaban más alineadas a la estrategia y no estaban recibiendo presupuesto. Entonces, en cada reunión, mi forma de expresarme, mi forma de pelear por mi idea y por el poner presupuesto en iniciativas más alineadas estratégicamente, la forma como la que me estaba expresando no estaba siendo efectivo. Y de hecho, un amigo que ni siquiera fue el jefe, la empresa era una empresa muy saludable, todo lo que hablamos en este podcast es acerca de cómo tener organizaciones, empresas más saludables. Esta empresa era tan saludable que tenía una figura de coach interno, se llamaba staff coach. Entonces, un compañero que estaba en la mesa
me veía interactuar en las reuniones y me decía, y vino a hablar conmigo después de una de varias reuniones de estas donde se ponía un poco denso, intenso el tema, porque yo estaba en desacuerdo, muy expresivo, muy apasionado, ¿verdad? Como latino, venezolano. Entonces, Rodney Brown, que fue un mentor para mí eventualmente, me dijo, creo que tienes razón, pero tienes razón de forma incorrecta. En inglés me dijo, you are right, but you're right the wrong way. Wow. Me dijo, y te recomiendo que vayas a hablar con un coach. Aquí tenemos en el personal, tenemos staff coaches. Entonces esa fue mi primera experiencia. Yo dije, ok, perfecto, voy a ir a hablar con el coach para que me ayude a cambiar a mi jefe. Para que me ayude a demostrarle a mi jefe que está perdiendo plata de la empresa o que está mal utilizando los recursos de la empresa. Fui a hablar con el coach y fue una increíble experiencia porque me ayudó que precisamente I was right the wrong way, que tenía razón, pero estaba restándome efectividad por la forma como estaba enfocando la situación. Tenía 25, 26 años, fue uno de mis primeros trabajos y después de varias sesiones con este coach, increíble cómo el tener algunos tips de cómo mejorar tu comunicación, de cómo expresar las mismas cosas de una manera más efectiva, tuvo una efectividad precisamente impresionante. Entonces fue mi primera experiencia con el coaching. Desde ahí me hice un apasionado del tema y por eso, como dije al principio, creo que todo el mundo necesita un coach. Cuéntame un poquito del proceso. ¿Cómo sucede el proceso de coaching normalmente? Bueno, en nuestra escuela específicamente el coaching sucede en 8 sesiones. Entonces, primero se le explica bien a la persona qué es el coaching y la diferencia entre el coaching y la psicología o la mentoría, ¿verdad? Y qué puede esperar del coaching. Y luego se le hace encontrar el propósito de vida que muchos de nosotros nunca nos preguntamos o nunca realmente nos planteamos qué es lo que nos apasiona y qué es lo que nos hace ser mejores, ¿verdad? Y cuando uno tiene esa pasión bien establecida, entonces es más fácil enfocar tu vida hacia ese propósito. Por eso se hacen las primeras sesiones. Y luego se establecen, digamos, partes de tu vida en la que quieras mejorar. La persona es la que decide qué quiere mejorar, tiene diferentes instrumentos para darse cuenta la persona a dónde está un poco más flaqueando o dónde necesita un poco más de mejora. Y se establecen las prioridades, se establece un mapa de ruta y todo esto se trabaja a través de las 8 sesiones para tener un resultado específico. Maravilloso. Tengo como 10 preguntas más de todo lo que dijiste. Entonces, primero, ¿cuál es la diferencia entre coaching y psicología o coaching y mentoría? ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Ok, básicamente la psicología te trabaja a nivel mucho mental, ¿verdad? Y a nivel del pasado, de tus traumas, de dónde vienes y para adelante. El coaching es de dónde estás hacia adelante, ¿verdad? Trabajas con lo que tenés hacia adelante, hacia el futuro. Y no es terapia, ¿verdad? Porque la psicología lleva muchos años más de comprender la psiqui y los problemas mentales. El coaching es más acompañamiento y la persona decide por sí cómo llevar a cabo el proceso. Y la diferencia entre coaching y mentoría es que en la mentoría la persona le da una guía a la persona, al coachee, ¿verdad? Al cliente. Pero en coaching uno prefiere a través de preguntas poderosas y diferentes instrumentos que la persona sola desarrolle la manera de cómo hacerlo. Yo no te digo, Julio, deberías de hacer esto y esto. No. Julio, ¿qué te parece? O a través de tus preguntas vas bien, escuchándote vos mismo, vas elaborando y vas mejorando, ¿verdad? Entonces esas son, digamos, 2 diferencias muy, muy palpables. Sí. Hay muchas, pero esas son tal vez las más marcadas. Sí, maravilloso. Y qué poderoso las preguntas, o sea, qué poder tienen las preguntas adecuadas para ayudar a las personas a llegar a esa realización, que es gran parte de lo que hace coaching. Y luego hablaste de propósito. Dijiste que parte del proceso es ayudar a las personas a encontrar su propósito. ¿Eso no es un poquito más life coaching versus executive coaching? Sí, claro, pero es que todo parte del individuo, ¿verdad? El individuo es parte de un equipo y si el individuo no está bien, pues entonces el equipo no está bien, ¿verdad? Entonces, todo parte de un life coaching, de un one-to-one,
y se trabaja en equipo. Claro, muchas empresas no tienen un coach en planta, como estabas hablando, y entonces se hacen sesiones grupales, pero lo ideal sería que la persona trabajara también individualmente con un coach. Cada vez se tiende más a tener eso. Eso creo que vino mucho de Europa y Estados Unidos, y ahora cada vez más se implementan los coaches in-house. Y ahora hay programas inclusive donde se está entrenando a la alta gerencia a tener ciertas instrumentos de coaching para que también puedan desarrollar esa parte. Y inclusive se está desarrollando programas específicos de coaching para poder guiar de manera virtual a los equipos, porque como ahora todo es virtual, entonces no es lo mismo un gerente insight, ¿verdad?, que tenés ahí siempre, a estar monitoreando a través virtualmente es difícil, pero se está desarrollando ya a través por lo de la pandemia, el coaching más virtual. Entonces, el coaching otra vez viene del mundo del deporte, ayuda a una persona a través de observación, a través de preguntas poderosas, a ser más efectivo, ayudando a la persona a encontrar las respuestas, ¿verdad? Partiendo de la idea de que la gente tiene el potencial y las propias respuestas, y el coach como que le sirve de reflejo, ¿verdad?, de todo eso que estamos diciendo. Hemos hablado ya un poquito de las diferencias entre el coaching mentoring y también un poco la diferencia entre life coaching y executive coaching. Nosotros hacemos las dos, ¿correcto? Tú haces las dos. Sí. Y la persona decide por qué camino quiere ir, ¿correcto? Bueno, básicamente el life coaching generalmente es porque la persona está haciéndolo individualmente, y el executive coaching se hace más con empresas, ¿verdad? Porque la empresa quiere desarrollar el grupo, el equipo, las competencias en general. Pero también las empresas contratan life coaches para gerentes o personas que quieren desarrollar en específico. Maravilloso. Y una pregunta más, y esta es un poquito, no sé, tal vez más retadora, me encantaría ver tu perspectiva en esto. Cada vez sale alguien en redes sociales o en algún lado que vemos que tiene un nuevo programa de coaching, o sea, leyó un libro y fue a un seminario de 45 minutos y ahora es coach. Y yo creo que algo tan importante como el desarrollo de la carrera, el desarrollo del individuo y la carrera de una persona, hablando de executive coaching, no deberíamos confiarlo a cualquier persona, porque no cualquier persona va a tener las herramientas que necesitamos. Entonces, ¿cómo hace alguien que nos está escuchando y que quiere conseguir un coach para tener acceso a alguien que tenga las credenciales correctas, la experiencia correcta? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, precisamente por eso fue que se trajo la ICF a Costa Rica. International Coaching Federation es la federación más grande de coaches a nivel mundial, o una de las más grandes, y tiene ciertos estándares de calidad. Entonces, para pertenecer a la ICF, tenés que tener un título de alguna escuela acreditada por ICF, que cumple con ciertas normas éticas, ciertas normas de conocimiento, ciertos estándares para poder pertenecer al ICF. Entonces, personalmente, creo que hay otra escuela acá, otra organización, pero no sé cuál es, pero lo principal sería tal vez contactar el International Coaching Federation y escoger dentro de todos los coaches, porque hay una gran variedad de coaches muy profesionales que pertenecen a la escuela, entonces estar seguros de que han pasado por ese filtro de escuela y de profesionalismo, que es lo que se necesita. Maravilloso, demasiado importante. Una vez más, todo el mundo necesita un coach, porque un coach se puede ayudar a ir más lejos, más rápido, te puede ayudar a mejorar, a ser más efectivo. Nuestro enfoque en el coaching que hacemos es súper empresarial, súper ejecutivo, pero también tenemos las opciones de que puedan contactar a alguien como Mariela para hacer coaching, life coaching también. Maravilloso. Vamos a hablar de un segundo tema que yo sé que también es una gran pasión para ti. Háblanos un poquito de la semilla. ¿De qué se trata la semilla? Bueno, la semilla precisamente es una semillita que surgió como una iniciativa y algo que estaba pensando luego de la pandemia, porque las mujeres fuimos las que más sufrimos el nivel de desempleo, bueno, a todo nivel, pero el desempleo. Entonces, el año pasado hicimos un foro para concientizar a la gente y a los profesionales sobre la importancia
del desempleo de la mujer en Costa Rica y cómo ayudar a la mujer a emprender y darle instrumentos y cambiar un poco, si conversamos sobre la legislación y también sobre el hecho de la mujer siempre le ha sido un poco más difícil, ¿verdad? Por el hecho de ser mamá y de tener muchas veces, sobre todo en nuestra sociedad, una carga doble de trabajo. Pero se ha estado cambiando. Yo creo que poco a poco se ha ido concientizando más. Esta nueva generación yo la siento un poco más que los hombres contribuyen más a la crianza de los hijos. Y bueno, así surgió la semilla, más como concientización sobre el desempleo y ayuda a la mujer. Excelente. ¿Y qué piensas de la idea estuve leyendo un artículo recientemente de State Street, una corporación enorme en los Estados Unidos que habla acerca de la importancia de tener más mujeres en posiciones de liderazgo como un asunto de valor, no solo un asunto de valores, ¿verdad? Está el valor de la inclusión, pero luego está el valor que agrega una organización. Lo que este artículo, con data que lo soporta, que lo apoya, indica es que estudiaron un montón de organizaciones y las organizaciones donde tenían en su gerencia general, en el C-suite, el CEO y los que le reportan al CEO y en la junta directiva, los que tenían mujeres, eran empresas que eran más productivas, eran empresas que tenían mejor rendición, mejor retorno de inversión. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Sí, definitivamente el invertir en la mujer trae más beneficios, ¿verdad? Está comprobado que las mujeres tenemos posiblemente por ese sexto sentido o la manera de invertir y de cuidar los recursos y de ver las cosas de una manera diferente. En realidad no tengo la respuesta por qué. Inclusive las mujeres presidentas, la presidenta de Nueva Zelanda, las presidentas ahorita que estuvieron durante la pandemia manejaron mucho mejor la crisis de la pandemia que los países donde no estaban las mujeres, ¿verdad? Entonces, sí fue un notable cambio entre mujeres líderes y los hombres. Puede ser también que la mujer está acostumbrada a que le cueste un poco más llegar a ese puesto de liderazgo y entonces una vez que está ahí, está más empoderada y tiene más instrumentos, no lo sé. Pero sí es cierto que mujeres en puestos de liderazgo son muy necesarias y cada vez por suerte estamos llegando más. Sí, como dijiste hace un minuto, está mejorando un montón el asunto de que el mundo ha sido muy machista y creo que está mejorando, pero no estamos para nada donde deberíamos estar. ¿Qué puede hacer una empresa que tiene en su liderazgo, otra vez en la oficina gerencial, en el equipo gerencial y en su junta directiva, tiene hombres en la mayoría y que quiere dar pasos hacia eso? ¿Qué debe hacer? Porque luego está esa controversia o ese asunto de que no vamos a poner una mujer solo porque es mujer, vamos a encontrar gente competente, ¿verdad? La persona más competente, si es mujer o hombre. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, es que de hecho las mujeres en Costa Rica tienen más títulos profesionales que los hombres. En general están muy profesionalmente muy desarrolladas también, igual o más que los hombres. Entonces yo creo que la clave está en la palabra oportunidad. La palabra oportunidad. Dale el chance a la mujer. La oportunidad de tenerla, de ponerla en ese puesto, de no importa la edad que tenga, no importa los hijos que tenga, no importa si está embarazada, no importa si es muy joven, darle oportunidades. Maravilloso. Al menos hacer igualdad de oportunidades y después que cada quien se gane su puesto basado en sus méritos. Estamos de acuerdo. Pero tienes mucha razón en eso. Buenísimo, Mariela, me ha encantado hablar contigo. Se nos ha terminado el tiempo. Gracias por venir a mi podcast y nos vemos la próxima. Feliz. Thank you. Chao.